parece que pensar en qué me motivó tenía que ver con transmitir algo de mi práctica en el trabajo psicoanalítico con púberes y adolescentes, donde parte de mi práctica y de mis consultas eran mucho mayores antes, ¿no? Era una forma de poner un simbólico, una vuelta más a tramitar mi propia adolescencia. Es decir, yo considero que la adolescencia es un tiempo fundamental en la vida de todo sujeto y que deja rastros, que deja aún la elaboración que puede cada sujeto hacer de ese real pulsional que lo acicatea, que lo empuja, que va, digamos, que afecta al cuerpo, que afecta a la subjetividad, que afecta a su psiquismo. Quedan restos que no se han tramitado y que fue mi forma de dar una nueva vuelta sobre estas cuestiones que me habitan, para ayudar a ese trámite que muchas veces el joven no tiene los recursos simbólicos e imaginarios para producir esa tramitación. Se produce en un tiempo fecundo. El tiempo de la adolescencia es un tiempo que enfrenta al joven con amores, desamores, encuentros, desencuentros, con producción, con creatividad, con empuje, con pujanza, pero también con límites, con inhibiciones, con problemáticas, con inhibiciones en el campo del cuerpo o en el campo del psiquismo. Y entonces, cuando llega cada sujeto a ese tiempo donde se produce esta irrupción de la sexualidad, necesita tener recursos para producir esa tramitación. Lacan nos dijo, acertadamente, que el joven va a llegar con los títulos en el bolsillo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener ciertos títulos que va a tener que ejercer luego en este momento de la vida. Pero a veces esos títulos no están todos acomodados y entonces aparecen manifestaciones sintomáticas. Bueno, de esas cuestiones he tratado de ocuparme en el libro. Bueno, digamos, a partir de lo que planteamos de todas estas dificultades de tramitación y estas manifestaciones que muchas veces aparecen como manifestaciones sintomáticas, debemos pensar cómo llega la demanda de los adolescentes. Y ahí debemos diferenciar dos tipos de demandas que se corresponden a lógicas distintas y a intervenciones distintas del lado del analista. Por un lado tenemos la demanda del sujeto, es decir, hay muchos adolescentes, no la mayoría, pero sí hay, que producen síntomas y que se interrogan acerca del síntoma, que se angustian y piden a los padres que los manden a un analista. Esa demanda sigue la lógica de la neurosis, sigue la lógica del significante. El sujeto es representado por el síntoma y el síntoma se le presenta como algo opaco, algo enigmático que lo interroga. Entonces va un analista, con la anuencia de los padres, mandado por los padres, el cual lleva ese enigma que además tiene que producir una primera operación que es suponerle un saber al analista. En ese sentido, no se diferencia de las demandas según la lógica de la neurosis. Ahora, para hacer esa demanda, el sujeto debe estar habitado con recursos para posibilitar esa interrogación. Son recursos simbólicos. Ahora, hay otro tipo de demanda que es cuando la demanda es del otro, del adolescente, es decir, del padre, del educador, del juez, que mandan a alguien porque instituyen un síntoma en el joven. Los jóvenes muchas veces dicen, cuando vienen a consulta, dicen la verdad, no sé por qué ven, incluso dicen, en realidad la que tendría que venir es mi mamá que está loca. Bueno, ese es otro tipo de demanda que ya no es con la lógica del significante o la lógica de las neurosis, sino que es la lógica de la mostración. Es decir, este adolescente, a partir de esta
esta conflictividad tiene manifestaciones a modo del acting, a modo de actos impulsivos, de compulsiones, de adicciones, de reiterados accidentes, etcétera, donde un otro le dice, bueno, tenés que ir a un analista porque estás mal. Hay un sufrimiento del joven, pero él no lo tiene establecido como pregunta. Esta lógica, podríamos denominar, es una lógica de la mostración, es una lógica del acting. Acting que o bien se traduce en este acting, o bien lo que se produce son inhibiciones, son abulias, son chicos que están encerrados todo el tiempo en su cuarto, chicos que consumen tecnología, que están con el celular todo el tiempo, etc. No pueden salir a la calle, no hacen amigos. Bueno, ahí justamente esa lógica nos está estableciendo dos modos estructurales que tiene el sujeto de resolver o de no resolver toda esta cuestión que hemos planteado respecto de la problemática del adolescente, y entonces se va a presentificar de un modo en la consulta, en la demanda, en el cual requiere intervenciones del analista en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. La clínica con adolescentes mayoritariamente no pasa por el lado de lo simbólico de la interpretación, porque la interpretación justamente, porque las operaciones del analista tienen una homología con la estructuración psíquica de alguien. Entonces, si ese alguien no tiene palabras para poder significar lo que le pasa, si no tiene interrogación, bueno, ¿de qué le va a servir una interpretación la cual le va a pasar, digamos, por el cerebro, pero no va a tener ningún efecto? Sí es necesario otro tipo de intervenciones, muchas veces del lado del acto, muchas veces del lado de atraer al sujeto al lado vivificante, a desatraparlo del lado del goce mortífero. Esa es una de las operaciones del analista, ofrecerle un cobijo transferencial, es decir, un lugar donde en el decurso de las sesiones el joven pueda sentirse confiado en hablar, en contar de su proyecto, en contar de sus dificultades, y poco a poco lo va haciendo, poco a poco va situando cómo esos actos tienen relación con otra cosa que él desconocía. ¿Qué debe hacer el analista? Y ahí Lacan nos da una indicación genial. Él dice, ¿cómo hacer para que el caballo salvaje entre en el picadero? ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo, ¿cómo hacer para que lo salvaje de lo real pulsional entre en el picadero de lo simbólico? ¿Cómo hacer ese pasaje? Y ahí nos dice que el analista debe producir un cambio de registro, que del acting el sujeto pueda ir hablando. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia del lado del analista, requiere salirse de los moldes. Yo recuerdo muchas escenas en donde salía con estos jóvenes a una plaza que estaba cerca de mi consultorio, donde, con otro joven salía a tomar café, yo tomaba café, tomaba coca, no sé qué cosa, pero, y ahí, en esa escena, en donde hay un corrimiento de la escena, porque además en el acting lo que viene a mostrar es la inconsistencia del otro, porque el acting es un grito desesperado de lo que el sujeto no puede hablar, de aquello que aparece en el otro como inconsistente. Hay una afectación fuerte en el cuerpo, ¿no? Hay manifestaciones que van del lado de la psicosomática, o aparecen anorexia, bulimias, compulsiones, a veces adicciones, actuaciones, intentos de suicidio. Son todas manifestaciones que dicen de esa dificultad de tramitación de esa pulsión sexual que no termina de anudarse
simbólicamente. Entonces también aparecen problemáticas en el ámbito social, como consumo excesivo de alcohol, como accidentes de repetición, embarazos tempranos. Es decir, toda una serie de manifestaciones que dicen eso que el adolescente no puede hablar, no puede poner en palabras. Hay algo que lo excede. El joven necesita tramitar esto, tiene unas tareas bastante difíciles, ¿no? Debe abandonar el cuerpo infantil, debe abandonar y dejar caer a los padres de la infancia, a los otrora omnipotentes padres. Debe tramitar su goce pulsional, debe producir la elección de objeto sexual, debe producir la identificación sexual, es decir, y debe incorporarse al mundo adulto. Vaya tarea que cabe al joven. Entonces, o bien se puede asentarse en aquellos recursos imaginarios y simbólicos, o bien eso va produciendo fisura que muchas veces es tomado por la posibilidad de esa tramitación en el grupo de pares. El objeto sostén es fundamental. Nosotros vemos cómo el joven atraviesa estas problemáticas que se le plantean en este momento de la pubertad con otros, con amigos. Había un analista que decía que solo con amigos se atraviesa el desierto de la vida. Y en ese momento él está frente a algo que le produce una fragmentación corporal, inclusive lo remite a los primeros tiempos del Hilflochstein freudiano, ¿no? Ese desamparo, ¿no? Y necesita constituirse con otros. Y ahí aparece el grupo de pares. Entonces, ese grupo de pares que puede constituir un simbólico que lo ayude a pasar, que le ayude a hacer ese pasaje. Muchos analistas han denominado esto como el pasaje adolescente. Ahora, ese pasaje que además incluye momentos extásicos. Nosotros podemos ver en las reuniones, en los boliches, en los after, en las previas, en ese encuentro que tienen los jóvenes, donde se produce a través de la música, de las luces, lo que se denomina ese acceso de las bebidas o de las drogas. Ese momento de éxtasis, es el éxtasis de los adolescentes. Es un momento vivido como que todo se puede. Si todo se puede, entonces podemos alcanzar eso que el joven siente que no puede alcanzar. Por supuesto que la derivación muchas veces es estas manifestaciones en banda de los adolescentes, donde el adolescente en banda realiza en ese conjunto, esa integración que produce en una banda, eso que solo no podría hacer. Y aparecen los excesos. Pero este adolescente que en banda realiza estas acciones muchas veces delictivas, tiene que ver con que el adolescente ha quedado en banda. Es decir, que el adulto lo deja en banda y no le ofrece un canal posible para identificarse a un ideal, porque es el propio adulto que a partir de su propia adolescencia no tramitada, que remite al primer pasaje por lo que llamamos el complejo de Edipo, a ese primer pasaje que debe producir una interdicción del goce, entonces no tiene los instrumentos para brindarlo. Vivimos en una sociedad con falta de ritual, que eso también hace que el joven haga esos rituales autoadministrados, ¿no? Esto me parece que es interesante plantear, porque cuando el adulto no le otorga esos encajes, ese anudamiento, muchas veces es el propio joven el que los tiene que realizar. Entonces ese goce, exceso, ese rayo de la sexualidad irrumpe, acicatea y
produce este desencaje. ¿Por qué un joven necesita mirarse tanto al espejo? ¿Por qué necesita hacer esos cambios de vestimenta, esos cambios en el look, esas producciones, esa manera de vestirse de distintos modos? Porque necesita velar esa imagen que le llega fragmentada. Es como si hiciera una segunda vuelta, y esto lo digo por primera vez, pero una segunda vuelta al estadio del espejo. Es decir, necesita reflejarse en una imagen completa. Pero no solo reflejarse, porque al modo del estadio del espejo, donde el niño encuentra esa unidad completa frente a la vivencia de fragmentación de su cuerpo, pero también está la madre que desde atrás le dice, qué lindo el nene. Es decir, que le provee también de palabras, de significantes, que vienen a acotar ese real fragmentado. Respecto de la sexualidad del adolescente, es como nosotros podríamos creer que en este momento el adolescente, bueno, es puro goce, sale, digamos, y produce encuentros sexuales a la vuelta de la esquina y que se anima a todo, cosa que no es lo que uno escucha en los consultorios. Lo que se escucha es un joven que tiene dificultades, que le cuesta acercarse a las chicas que les cuesta atraer un muchacho y que se plantean y que además no es tan fácil llegar al encuentro sexual. Muchas veces inclusive llegan después de muchos años, no en la primera pubertad. Y me parece que también hay que cuando más o menos funciona por carriles, donde algo opera lo imaginario y lo simbólico, suceden estas cosas, lo cual es lo que tiene que suceder. Justamente se trata de la progresiva tramitación de ese encuentro con el cuerpo del otro. El encuentro con el cuerpo del otro es necesariamente traumático para todo sujeto. No es fácil. Me parece que ahí, el muchacho, ya cualquiera sea su orientación sexual, tiene dificultades. Inclusive también registro también de mi clínica es que muchas veces muchachos o chicas con tendencias homosexuales tampoco les es fácil el encuentro. Lo que sucede es que muchas veces desde el lado, desde la fantasía neurótica que muchas veces podemos plantear, pensamos que el adolescente tiene toda la libertad del mundo, que llega a la posibilidad del goce absoluto. Y lo que se ve en la clínica es que le es difícil tramitar ese encuentro traumático con el cuerpo del otro. El adolescente hay un momento que se va, una especie de movimiento, entre comillas, natural. Sí, ahí encontró, ¿no?, a lo largo del tiempo, a veces más largo, a veces más corto, una cierta contención a eso que lo desborda, un cierto margen, un cierto dique. Y bueno, lo que por lo menos en mi experiencia ha pasado es que llega un momento que me dicen, bueno, no, yo ya no quiero venir, yo siento que ya estoy bien, que bueno, estoy bien en la escuela, los desperates que tengo con mis viejos ya algo conozco. Digamos que en ese sentido hay un momento que se va y que necesariamente se tiene que ir, porque casi diría que es el momento donde está a punto, en las puertas de llegar a la otra orilla. No es que haya llegado, pero sí está en las puertas. Y es un paso que muchas veces necesita darlo solo. Y como que se va. También es la experiencia de que muchas veces esos muchachos, esas muchachas, después de muchos años, por ahí hacen un nuevo periodo de análisis, ya adultos desde otro lugar. Pero se produce una necesaria separación.